Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy, ser docente, ayer y hoy. Gustavo, oyentes. Bueno, hace un año, para esta misma fecha, en esta columna, nos ocupábamos de reflexionar sobre qué implica ser docente. El sábado pasado, 11 de septiembre, a propósito del Día del Maestro o de la Maestra, las redes se plagaron de saludos, felicitaciones, homenajes. Me gustaría que usemos la ocasión para continuar reflexionando sobre la carga de sentido del ser docente. Pero antes, quiero recordar a los más de 147 docentes y no docentes que a lo largo de este año fallecieron como resultado de la presencialidad escolar criminal. Muertes evitables y comunidades educativas y también familias a las que les faltan compañeras y compañeros. Ser docente ayer y hoy. Lo cierto es que hay una profunda y larga construcción sobre lo que implica ser maestra. Ficciones, novelas, programas de TV, literatura, testimonios que nos hablan de ese ser docente. Pero si nos limitamos a la estructuración del sistema educativo, al momento de creación de ese cuerpo profesional de señoristas maestras, un docente, y tendríamos que hablar en realidad en femenino, porque vamos a hablar de un trabajo centralmente de las mujeres, ¿no? Esas primeras docentes no eran obreras, eran reclutadas de la pequeña burguesía o eso que coloquialmente se denomina clase media. La docencia era una salida profesional que otorgaba estudios superiores, si entendemos por superiores a la escuela normal de la época que se desarrollaba como nivel secundario. Para ingresar efectivamente se requerían estudios primarios completos y ser mayor de 16 años. Desde la ley en 1420, sancionada en 1884, y en las 3 décadas subsiguientes se fundaron en el país más de 81 escuelas normales, es decir, aquellas que producirían a las maestras y en menor medida maestros para el sistema educativo. Ese personal era, y aún hoy lo es, femenino en su amplia mayoría, un 80%. Mujeres que serían atravesadas por una construcción patriarcal muy profunda que vincula a la escuela con las tareas de cuidado de la infancia. Qué mejor que una madre, o sea, una mujer, de ahí la frase de la señorita maestra como segunda mamá. La vocación se cuece en esta construcción donde prolongación de la maternidad y de las tareas de cuidado aparecen como las principales vías que anclan ideológicamente este trabajo. Tal vez el ejemplo que mejor nos ilustre esa construcción sea examinar el contrato de maestras de 1923 que cada docente debía firmar con el Consejo Nacional de Educación. Bien, voy a enumerar no todas, igual invito a los oyentes a que lo googleen y lo lean todo porque se consigue muy fácilmente, ¿no? Algunas de las cláusulas que motivaban la rescisión del contrato laboral. El contrato quedaría automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casaba o si anduviera en compañía de hombres que no fueran su padre o hermanos, en particular, digamos, exhibiéndose en coches o en automóviles. También debía estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que saliera para atender alguna función escolar. No podía fumar ni beber cerveza u otras bebidas espirituosas. No podía teñirse o vestirse con colores brillantes, tampoco maquillarse o exhibir los tobillos. Pura, neutra, santa. Dentro de sus funciones, en el salón debía mantener limpia el aula, claro, barrerla, fregar el suelo con agua caliente y jabón, encender el fuego a las 7, de modo que la habitación estuviera caliente cuando las niñas y los niños llegaran, limpiar la pizarra. Una vocación soldada al calor de la extensión de la maternidad y de los roles con ella atribuidas socialmente a las mujeres. Podríamos desarrollar un tendal acá
en torno a la discusión previa que se dio a propósito de la estructuración del sistema educativo en nuestro país sobre si las mujeres debían ser educadas, y en este cuadro la enorme batalla que dio Juana Manso por la coeducación. Pero lo cierto es que esa imagen patriarcal sobre las maestras pesó también en los balances que los inspectores varones hacían sobre el estado de las escuelas normales, es decir, el circuito productor de maestras y entonces la consecuente feminización del magisterio. A principios del siglo XX, Mercante decía que la carencia de maestros varones era un problema social, ya que las mujeres carecían de los atributos necesarios para dar al niño que termina en la escuela primaria direcciones morales de educación cívica y carácter. Claro, parece decir, una maestra es débil y dócil, ¿y qué sabe de educación cívica si su minoridad, impuesta socialmente, las relega como sufragistas? También, en los orígenes del sistema educativo, se consideraba que promover mujeres como docentes no sería tan conflictivo, y no lo fue en nuestro caso, y se trataba de pragmatismo puro, porque resultaban más baratas en su remuneración que sus pares varones, sumado a que sus compañeros elegían el circuito universitario, la política o la literatura. Lo cierto es que esa baratura tampoco estimulaba el engorde de todo el personal necesario para la empresa educadora. Y de hecho, si miramos la evolución del salario del cargo testigo docente, crece hasta mediados de los años 30 cuando alcanza su pico máximo. Luego va a descender estrepitosamente, pero concentrémonos en este momento. Bueno, en su pico más alto, una docente que recién ingresaba al sistema tenía un salario de bolsillo equivalente a más de 2 canastas familiares de la época. Lo dijimos hace un año, pero conviene recordarlo. Esos valores nos parecen impensados, imposibles hoy, pero guardan relación con la expansión del sistema educativo, crecimiento que tiene un envión a principios de siglo con las luchas obreras de las y los trabajadores, porque el celeste aparece como el mejor antídoto para apagar el rojo, es decir, nacionalismo, contra la conciencia de clase. De hecho, Pablo Pisurno, en sus consejos a maestras en 1906, las investía como las misioneras afortunadas de la verdad y del bien, patriótico claro. Lo cierto es que la caída salarial y la expansión de la docencia da lugar a la ampliación primero y profundización después de su organización sindical. Este proceso se desarrolla con fuerza desde fines de los 50, pero esto no quiere decir que no existieran sindicatos docentes antes, que van a desafiar esa construcción vocacional patriarcal sobre la docencia, ¿no? De hecho, la tradición sindical docente data de 1910-1920, cuando se crean los primeros sindicatos docentes a manos de anarquistas y socialistas, y se realizan las primeras huelgas articulando con otros trabajadores. Incluso la primera huelga docente que se registra en nuestro país data del siglo XIX, del año 1881. La motivó un atraso de 8 meses en los pagos de los salarios de los docentes en la provincia de San Luis. 10 años más tarde, se crea la primera entidad gremial docente, la Liga de Maestros. Posteriormente, a inicios del siglo XX, surge la primera Asociación Profesional de Profesores. A lo largo de todo este periodo, la ausencia de normas generales que regularan la actividad jugaba en contra de la organización de maestras y maestros. Recordemos, si no, el contrato de maestras con toda esa serie de cláusulas patriarcales y moralizadoras que además se firmaban uno a uno. Y en este cuadro de desorganización, inclusive, el principal gremio de la educación bajo el peronismo, la gremiación del docente argentino, que hoy sigue existiendo y es el sindicato UDA, prestó colaboración bajo el peronismo para la destitución de las y los docentes opositores al peronismo,
compartiendo el sindicato esa labor de control ideológico, habida cuenta que la patria es peronista, claro está. Ese cuadro empieza a cambiar en los años 50. De hecho, las luchas por la sanción de un estatuto que regula el trabajo de la docencia impulsan el surgimiento de nuevas organizaciones a nivel nacional y provincial. Y una de las primeras grandes huelgas en la provincia de Buenos Aires se inscribe en este proceso. Data de 1958 e incluyó piquetes de maestras frente a las escuelas, una acción de largo aliento que terminó en victoria. El ascenso de la lucha de clases en los años 60 impulsó nuevas batallas, alianzas y creación de organizaciones nuevas que convergerían hacia 1973 en la creación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, es decir, de la CETERA. Esa etapa estará atravesada por debates políticos entre las distintas tendencias que estructuraban a las y los docentes. Las reformas implementadas por Onganía a fines de los años 60 con la creación de la Escuela Elemental Intermedia, eso que será la protoestructura del EGB de los 90, y la propia reforma que se desarrolló en esos años en la formación docente, impulsaron la lucha y la organización que confluyeron con una serie de demandas gremiales. Sin lugar a dudas, la lección de esta etapa fue que las y los docentes encararon ambas batallas en simultáneo. Realizaron asambleas junto a la comunidad donde se discutía política educativa, tanto como los problemas corporativos. El alfonsinismo culminaría con la gran marcha blanca de los docentes de todo el país. Claro, antes hay que mencionar la desaparición de compañeras y compañeros durante la última dictadura militar, como parte también de esas tareas de control ideológico de la docencia. En los 80, decenas de miles de trabajadoras y trabajadores marcharon desde todo el país para confluir en la ciudad de Buenos Aires reclamando por los magros salarios docentes. Solo entre 1984 y 1985, el salario obrero había disminuido un 14% de un año al otro, y hacia 1988 un tercio de la población era pobre. Una cifra similar estaba sin empleo o con problemas de empleo si sumamos a los desocupados de la época, los subocupados y los inactivos. ¿Cómo olvidar la licuación del salario vía inflación en esos años? Se suma así un nuevo cuestionamiento a ese mito igualador de la escuela. La escuela no iguala, lo que diferencia la economía. Reclamos salariales que se reeditarían durante el menemismo con la carpa blanca que se extendió por más de 3 años y concentró a casi 1.400 docentes ayunantes. Tal vez el dato más sustantivo en esta historia sea cómo la izquierda gana peso en la docencia desde fines de los 90 al calor de la profundización de la proletarización docente hasta nuestros días, ¿no? Ese cuadro material y laboral de proletarización que se siente con fuerza, un cargo testigo que cubre hoy un tercio de la canasta de pobreza medida de forma más o menos realista por ATEINDEC, y en este punto qué lejos quedó Alfonsín y su crisis salarial, jornadas de trabajo que se prolongan por 2 y 3 turnos, flexibilización laboral cuando analizamos el trabajo en esquemas como el Plan Fines. Son todos factores que abren margen al crecimiento del clasismo en la docencia. Sin embargo, el problema radica cuando olvidamos, o olvidan ellos, esa vieja izquierda, en la lucha corporativa y la lucha política. Y en esta última batalla, también la batalla ideológica, ¿no? ¿Qué enseñar, para quién y para hacer qué? Eso que se podría haber discutido a propósito del afer de la docente de Matanza de hace unas semanas atrás. Eso que hace un año atrás denominamos paritaria de contenidos o de dotar de conciencia política la naturaleza de nuestro trabajo. Por cierto, también se trata de combatir el elemento vocacional, hoy devenido en asistencial, que sigue operando para justificar la desarticulación de la docencia, construyendo un falso espejo en el que mirarse. Así, Gustavo Oyentes
Cuando la dulce señorita, maestra, mamá, digo seño, se reconozca en el piquete, tal vez se transformará en la compañera que cambie el sentido de los rituales escolares, para abandonar la nostalgia y construir la felicidad futura, la escuela de la verdad, esa que enseña y construye vida nueva, esa que solo puede ser socialista, esa que será el verdadero homenaje a la docencia en su día, todos los días. Amigos, sigan escuchando la radio de Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.